Atado a mí, apresúrate hacia mí, yo te venceré soportando tu ataque. Todo lo que ataca a lo firme e inconquistable no hace más que resistirse por su propia violencia. Buscad, pues, algún objeto blando y maleable para atravesarlo con vuestros dardos. Séneca, ¿por qué te sientes conquistado? ¿Te sientes conquistado cuando tu país es tomado por otro país? ¿Te sientes conquistado cuando un enemigo toma tu casa y el resto de tus posesiones, o cuando te arrojan a la cárcel con las manos y los pies atados? ¿O quizá cuando alguien te arrebata la oportunidad de salir con una persona que te gusta? Probablemente, para cada persona es diferente hasta qué punto las circunstancias provocan una sensación de derrota. Los antiguos estoicos produjeron un tesoro de sabiduría sobre cómo volverse inconquistable. Ellos creían que las personas no pueden ser conquistadas por nada externo mientras no entreguen el control sobre sus propias facultades. La única manera en que las cosas externas pueden influirnos es cuando nosotros mismos se lo permitimos. Si sentimos que algo nos ha derrotado, en realidad somos nosotros mismos quienes nos derrotamos a causa de ello. Si queremos volvernos inconquistables, no necesitamos conquistar el mundo, sino conquistarnos a nosotros mismos. Este video explora la filosofía estoica sobre cómo volverse inconquistable. La manera en que valoramos las cosas externas determina cómo nos influyen, no las cosas en sí mismas. Si le atribuimos un alto valor a algo, existe el riesgo de que desarrollemos un deseo por ello. Si luego nos encontramos con aquello que deseamos, nos sentimos eufóricos, lo cual, por supuesto, es una gran sensación. Pero cuando de alguna manera no podemos conseguir lo que queremos, ya no nos sentimos tan bien, y así hemos puesto nuestro estado emocional a merced de las circunstancias externas. Supongamos que te gusta mucho alguien en el trabajo o en la escuela, y logras acercarte y concertar una cita con esa persona, estarás en las nubes. Pero cuando esa persona cancela la cita a último momento, te sentirás decepcionado y posiblemente molesto. Aunque cosas como que te dejen plantado, el rechazo o que te terminen son comunes en las citas, la manera en que la gente responde varía enormemente. Algunos simplemente se lo toman a la ligera y siguen con sus vidas. Otros se vuelven resentidos y buscan venganza. Pero si el rechazo provoca una reacción emocional fuerte en nosotros, podríamos decir que ese acontecimiento nos ha conquistado. Tiene el poder de influir en nuestro estado emocional y posiblemente influir de manera significativa en nuestras acciones. Lo mismo ocurre con los insultos. Si algunos insultos insignificantes generan días de resentimiento, entonces el que insultó ha logrado conquistar al insultado. Pero hay formas más graves en las que dejamos que las personas nos conquisten, más allá de los insultos o el rechazo. Un ejemplo es una forma de manipulación llamada chantaje. Una forma comúnmente utilizada de chantaje es la amenaza de destruir la reputación de alguien. Muchas personas están muy apegadas a su reputación, por lo que podrían sucumbir fácilmente a ese tipo de chantaje. Y si esto sucede, el chantajista ha conquistado a su objetivo. Otro ejemplo es el interrogatorio acompañado de encarcelamiento, que era una práctica común en el Imperio Romano. La efectividad de estos métodos depende de cuán apegada esté una persona a su cuerpo y cuánto dolor esté dispuesto a soportar. Los estoicos dicen que siempre tenemos una elección, incluso en circunstancias tan horribles. Si cedemos ante las acciones de nuestro torturador, hemos tomado la decisión de ser conquistados por él. Pero si nos negamos a rendirnos a pesar de la gravedad de los tormentos, el torturador podrá dañar nuestro cuerpo, pero no logrará derrotarnos. En las disertaciones de Epicteto, una vasta colección de conferencias del sabio estoico del siglo II, vemos a Epicteto repetir una y otra vez cómo la capacidad de elegir o la elección moral, como la traducen algunos estudiosos, nunca puede ser arrebatada. En toda situación, por terrible que sea, tenemos la opción de mantener el control sobre nuestras acciones o de someternos a las circunstancias. Epicteto explica este poder contando cómo reaccionaría cuando un tirano lo amenaza. Si él dice, te pondré en cadenas, yo respondo, está amenazando mis manos y pies. Si dice, te decapitaré, contesto, está amenazando mi cuello. Si dice, te echaré a la cárcel, yo digo, está amenazando todo mi pobre cuerpo. Y si me amenaza con el exilio, doy la misma respuesta. Fin de la cita.
Epicteto ilustra en este pasaje que, aunque el tirano intenta ejercer poder sobre él, sigue siendo invencible. Claro, el tirano puede encadenar sus piernas, cortarle la cabeza o arrojarlo a la cárcel, pero estos son simplemente factores externos que no dependen de él y, por lo tanto, según Epicteto, no significan nada para él. Lo que importa son sus acciones, y nadie más que nosotros mismos puede decidir sobre ellas. Si queremos ser invencibles, debemos estar dispuestos a soportar cualquier dificultad. Debemos estar preparados para no preocuparnos en absoluto por lo que piensen los demás, para perder todo lo que tenemos, incluso nuestras necesidades, para que nuestros cuerpos sean encerrados y maltratados, y para separarnos de todos los que amamos. Cualquier apego fuerte que tengamos, cualquier cosa de la que no estemos dispuestos ni seamos capaces de separarnos, pero también cualquier cosa que no podamos ni queramos soportar, tiene el potencial de desestabilizarnos e influir en nuestras decisiones. Un ejemplo de ser invencible es el psiquiatra y filósofo Viktor Frankl, quien sobrevivió 3 años de encarcelamiento en varios campos de concentración nazis. En su libro El hombre en busca de sentido, describe cómo los prisioneros judíos se convirtieron en ayudantes de los guardias, haciendo cosas terribles a su propio pueblo a cambio de comida y un mejor trato. Frankl notó lo fácil que es para las personas sucumbir ante circunstancias difíciles y hacer cualquier cosa para sobrevivir, incluyendo la traición y el maltrato a otros. Pero otras personas se negaron a dejar que las circunstancias influyeran en sus valores y continuaron realizando actos de bondad y compasión. Así que los nazis pudieron encarcelar, torturar, matar de hambre y exterminar a estas personas. No pudieron conquistarlas. Séneca afirmó que las dificultades no son el problema, sino nuestra rendición ante ellas. Por lo tanto, un sabio estoico no se dejará perturbar por las dificultades, lo que significa que no pueden afectarlo. Cito, ¿qué elemento de maldad hay en la tortura y en cualquier otra cosa que llamamos dificultades? Me parece que el mal está en esto, que la mente se debilita, se dobla y colapsa. Pero nada de esto le puede pasar al sabio. Él se mantiene erguido bajo cualquier carga. Nada puede someterlo. Nada de lo que deba soportarse lo molesta, porque no se queja de haber sido golpeado por aquello que puede golpear a cualquier hombre. Conoce su propia fuerza. Sabe que nació para cargar con pesares. Por supuesto, el ideal del sabio estoico es desafiante y casi imposible de alcanzar. Como con todo lo grandioso, volverse más invencible en el sentido estoico requiere práctica. Los antiguos estoicos también se dieron cuenta de esto, pero nos animaron a nosotros y a ellos mismos a, al menos, intentar mejorar. Además, es difícil ser puramente racional todo el tiempo, ya que nuestras facultades racionales no parecen tener un control total sobre nuestras emociones. Los antiguos estoicos notaron que las reacciones emocionales surgen inicialmente antes de que podamos intervenir. Así que incluso los sabios se sobresaltan a veces. Por eso, ellos distinguieron las pasiones de las emociones. Según los estoicos, tenemos control sobre nuestras pasiones, la angustia, el miedo, el deseo y el deleite. El sabio estoico, idealmente, permanece libre de pasiones, pero la mayoría de nosotros no somos sabios y lo más probable es que experimentemos las pasiones al menos de vez en cuando. La buena noticia es que, incluso cuando las pasiones nos afectan, todavía podemos elegir. Incluso si estamos tirados en el suelo llorando por lo que nos ha superado, y así, hasta cierto punto, hemos sido vencidos, todavía podemos decidir qué hacemos después. Así que podríamos decir que hay diferentes líneas de defensa que el enemigo puede cruzar, siendo la última nuestra capacidad de elegir. Si alguien cruza esa línea, nos ha conquistado por completo. Así que, si queremos volvernos invencibles, tenemos que defender nuestras líneas de batalla. En esta analogía, la línea de las pasiones la podemos defender con la razón y la moderación. El video, como no ser patético, explora esto con más detalle. Podemos defender la línea de nuestra elección o elección moral con las mismas armas, pero será un poco más difícil cuando la primera línea de batalla ha sido tomada. Si el enemigo conquista nuestro estado emocional, influirá en nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, cuando hay un deseo fuerte, es más probable que basemos nuestra decisión en él.
o cuando estamos enojados, es más probable que actuemos impulsivamente. Así que cuando el enemigo está en nuestra puerta, necesitamos poder de fuego para defender nuestra capacidad de elegir. Podríamos decir que ese poder de fuego es nuestra fuerza interior, la capacidad de tomar la decisión correcta, incluso cuando estamos abrumados por la emoción. Un ejemplo de esto lo vemos en la película El Señor de los Anillos, después de que Frodo acepta una misión casi imposible, llevar el anillo único a Mordor y arrojarlo en los fuegos del Monte del Destino. El peligro del anillo único es su capacidad de crear un fuerte apego entre él y quien lo porta. En consecuencia, la persona que lleva el anillo se obsesiona tanto con el que haría cualquier cosa para evitar separarse. De hecho, Frodo llega a encariñarse con su llamado tesoro, igual que Gollum, quien intenta arrebatárselo. Ahora bien, aunque Frodo sucumbió a su apego al final, logró llevar el anillo durante miles de kilómetros, superando innumerables momentos de tentación. Por ejemplo, la mayoría de los otros personajes probablemente se habrían rendido ante el anillo mucho antes, como Boromir, por ejemplo. De nuevo, según los estoicos, solo hay una cosa verdaderamente conquistable, nuestra capacidad de elegir. Todo lo demás está fuera de nuestro control y, de todos modos, quedará a merced de la fortuna. Podemos perderlo todo, desde nuestra riqueza hasta nuestra libertad de movimiento o nuestra reputación. Pero nuestra capacidad de formar opiniones, desear, odiar, aceptar, abstenernos, hablar o guardar silencio sigue siendo nuestra. Como dijo Viktor Frankl, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, se nos desafía a cambiarnos a nosotros mismos. Gracias por ver el video.